El modelo de teclado K70 de Corsair ha sacado su versión TKL, esta que tenemos acá, y por eso vamos a hacer un unboxing y un extenso review para ver cómo un teclado como este se encaja perfectamente en un setup gamer como el tuyo. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, antes de comenzar les recuerdo como siempre que si tienen algún unboxing, review o incluso comparativas de productos o teclados como estos, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok para que nos sigan, estén pendientes del mundo gamer y las noticias. Recuerden también que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, el modelo K70 ya era de cuerpo completo, ¿verdad? Sí, incluso hay una versión 60%, pero esta es la versión TKL que tiene pequeños detalles que no tienen las otras versiones e incluso tiene algunas mejoras de otros modelos anteriores. Así que vamos a hacer rápidamente un unboxing para pasar a nuestro detallado completo de todas las capacidades que tiene este teclado para tu setup gamer. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a detallar la parte externa de la caja, y es que podemos encontrar primero que todo la imagen totalmente perfecta e imponente del teclado como tal enfrente, mostrándonos ya de inmediato que tiene una parte multimedia en la parte de arriba y en la parte izquierda y derecha, además de que tiene su logo de Corsair en el centro y su cable en el centro y uno a los lados. Además, aquí tiene algunas características y en la parte de abajo nos está indicando que tiene switches ópticos que vamos a ver más adelante en el review. Además, también en la parte inferior derecha podemos notar que dice que es compatible con PC, Mac y Xbox Series X y S. Más no estoy viendo PlayStation ni Nintendo Switch ni nada, entonces pues hay que tener en cuenta esa parte si es lo que tú quieres. Además, también en la parte de atrás vamos a encontrar el teclado con algunas características que muestran y sobre todo los dos puntos principales, si son el cable totalmente extraíble o poderlo manipular para que de pronto si se te rompe o se te daña la puedas cambiar fácilmente, y un pequeño switch para el bloqueo de los macros. Estas dos cosas son como las principales de este teclado. Así que no teniendo nada más, vamos a abrir la caja por acá y vamos a ver con qué nos encontramos. Y bien, primero que todo nos encontramos simplemente con manuales y papeles y demás que tienen normalmente el teclado en diferentes idiomas. El teclado en un empaque bastante pues como básico, sencillo, una simple bolsa. Ya Corsair debería mejorar un poco los empaques, creería yo. Vamos a quitar la bolsa y dejar el teclado aquí. Vamos a encontrar un QR que es para descargar, yo creo que un manual mucho más completo y demás. Y en la parte de abajo solamente tenemos el cable, nada más. Ahora, muchos de ustedes al abrir la caja me van a decir, Kelvin, pero yo he visto otras versiones que vienen como con unas teclas adicionales en otro tipo de color. Sí, lo que pasa es que esta versión de K70 RGB TKL viene en dos versiones, con switches Cherry y con switches ópticos. Los switches ópticos no vienen con esas teclas que es en esta versión, y es la versión Cherry es la que va a venir con unas teclas adicionales en la parte para gamers, que son unos grises plateados que pues destacan un poco mejor y tienen un mejor tipo de corrosivo, pero en esta versión no viene. Así que teniendo eso claro, vamos a continuar y vamos a ver que por fuera de la bolsa tenemos un cable totalmente trenzado, el cual tiene conexión USB-A y USB-C. Lógicamente muy bien montado y bien sujeto. Es un tipo de cable aproximadamente como de 1,5 metros, que es algo muy clásico y normal en Corsair, pero sí viene bastante fuerte y totalmente duradero, así que pues por ese lado pueden confiar en este cable, no hay ningún problema. Ahora sí, lo que es lo principal y la cereza del pastel, el teclado como tal. Primero que todo vamos a encontrar un diseño bastante sencillo, totalmente opuesto a cualquier tipo de teclado de perfil bajo. Es un teclado totalmente bastante pronunciado, el cual se le puede notar bastante bien las teclas como tal. Incluso tiene una pequeña curva en la parte de arriba para pronunciar la parte multimedia del teclado como tal. A pesar de que es un TKL, sí trae algunas funciones multimedias. Por ejemplo, en el lado izquierdo tiene los clásicos botones multimedia como tal, el play, el pausa, el adelante, atrás y stop, y hacia el lado derecho podemos encontrar una pequeña rueda que viene en hierro, la cual puede subir o bajar sin ningún tope para subir o bajar el volumen, incluso con su botón de mute automático, y tres botones más adicionales, los cuales son para bloqueo de teclas, para iluminación y me imagino que para cambio de perfil. Y en el centro el logo de Corsair, que también me quiero suponer que es retroiluminado al igual que las teclas. Ahora, con la parte de las teclas, es unas teclas que son corrosivas, es un tipo de plástico corrosivo, entonces no son lisos. Por esa parte me parece muy bien, ya que a veces de pronto tienes grasa en la mano o algo así, cuando tecleas queda como manchado. En este tipo de teclas no va a pasar, además que no se te va a deslizar fácilmente porque es corrosivo. Vuelvo y repito, en la versión que viene con los switch de Cherry, que viene con unas teclas especiales acá, son más corrosivas
responsive y son más fijas y más estables, pero bueno, en esta versión no las trae. Ahora, la parte de la base como tal es de aluminio, es un tipo de aluminio que, a pesar de que es así y viene totalmente rayado con un tipo de diseño muy bien pronunciado de perfil rayado, no es tan pesado. Pensé que por la placa de aluminio iba a ser mucho más pesado el teclado y la verdad no, hay otras versiones de teclados de otras marcas que son mucho más pesadas. Este realmente es bastante liviano a pesar de su placa de aluminio. Por la parte de atrás podemos encontrar simplemente las típicas gomas, pero bastante pronunciadas en la parte de abajo, y unas gomas en forma de aros en la parte de arriba para que puedas sacar las pequeñas pestañas, las cuales solamente le dan un solo nivel de altura al teclado, solamente hay un solo nivel. Entonces pues teniendo el teclado normal acá como tal, está bastante plano, a pesar de que ustedes pueden notar que aquí tiene una pequeña inclinación. De todas maneras se siente bastante plano, y si colocamos el único nivel que tiene, podemos encontrar que no sube mucho. La verdad, mi concepto personal me hubiera gustado que hubiera tenido como un nivel más, por lo menos, o dos, para que se inclinara mejor, pero bueno, cada diseño viene con su formato diferente. Por ahora, simplemente ya viendo todas las que son las características de la parte externa del teclado, vamos a conectarlo ahora sí para ver la configuración del software, que podemos hacer con ella, la configuración de los macros, y lógicamente también para ver las funciones de este botón que está aquí atrás, que es el botón para bloqueo de macros, y obviamente la conectividad que, como dije al principio, en el centro por puerto USB-C extraíble. Así que vamos a ver todas las configuraciones en el software para mirar qué podemos hacer con ellas. Y bien, ya teniendo el teclado conectado, podemos encontrar primero que todo que su iluminación RGB es bastante atenuante, no es una iluminación supremamente fuerte que te vaya a recargar la vista para nada. Es una iluminación bastante suave por sus teclas, obviamente que son en formato mate, entonces la verdad no hay una iluminación fuerte. Además que tiene 5 niveles de iluminación, esta es la más fuerte. Con el botón, como les decía anteriormente, de aquí arriba, la parte multimedia del centro, ustedes pueden bajar los niveles hasta llegar a un punto en apagar el teclado completamente, cosa que pues obviamente ninguno utiliza así, porque las teclas son totalmente transparentes y en mate y no se verían. Entonces pues a fuerza necesita por la iluminación. Para mi concepto personal le faltó un poquito más de iluminación, un poco más fuerte, pero bueno. Ahora, por la parte de las características de hardware de este teclado, podemos contar de que el software que se utiliza obviamente es un iQue, que es el software base de Corsair, y tiene una memoria interna de 8 megas. ¿Para qué? Para almacenamiento de hasta 50 perfiles. Yo creo que es más que suficiente 50 perfiles en este teclado, súper bien. También contamos lógicamente con una garantía de 2 años por parte de Corsair, como siempre, y contamos con lo que son 87 teclas de matriz. Esto quiere decir que por eso se determina como un teclado TKL. Ahora, las dimensiones del teclado como tal, vamos a hablar primero que todo de la dimensión de lo ancho por lo largo, que es de 360 milímetros, por lo alto, que es 164 milímetros, y una altura completa de 40 milímetros. Entonces es una dimensión bastante decente y bastante compacta para un TKL, a pesar de que tenga la parte multimedia en la parte de arriba, y un peso total también que contamos con 1.145. entonces la verdad es un peso bastante ligero, por como digo yo anteriormente, con la placa metálica era para que pesara más. Ahora, contando por la parte de los switches, si quitamos aquí estas pequeñas teclas, podemos encontrar que estos switches son switches OPX. Como les dije al principio, este teclado viene en dos versiones, versión con switches Cherry o con switches OPX. ¿Y cuál es la diferencia, Kelvin? Pues bien, la diferencia es que los Cherry tienen 100 millones de clics y aparte tiene una atenuación de 1.2 milímetros, mientras que este teclado, que es el que trajimos aquí, viene con la opción OPX, que tiene 150 millones, o sea 50 millones más de clic, y aparte la atenuación es de 1 milímetro, no 1.2. entonces pues unas cosas como por otras, ¿no? Esta versión viene de esta manera, mientras que la Cherry te da como un accesorio más, que son las pequeñas teclas y demás. Entonces ya es a gusto de ustedes para que escojan cuál de las teclas ustedes prefieren colocar, cuál de los switches prefieren utilizar y demás. Entonces ya es a gusto de ustedes en este TKL que escojan una versión o la otra. Ahora, entrando a la parte de software, vamos a encontrar diferentes características. Y bien, ya aquí en el software podemos encontrar que el teclado se detecta automáticamente apenas se conecta, al igual que el mouse que tenemos por aquí adicional, y al darle clic podemos encontrar las configuraciones, que son tres partes principales, lo que es la iluminación, la configuración de las teclas como tal y las preferencias como tal del teclado. En iluminación podemos agregar
colocar todas las iluminaciones que queramos en el puntero o en el botón amarillo de acá. Aquí ya tenemos una prevista para mostrarles, y aquí tiene cierto tipo de iluminaciones que ustedes pueden escoger la que ustedes deseen. Tiene muchos perfiles e incluso pueden ustedes escoger que sea la iluminación completa para todo el teclado o simplemente para ciertas teclas, como lo que son los comandos de juego, o incluso el comando completo de juegos, o solamente la parte principal de disparos, o simplemente la numeración, o pueden combinarla como ustedes deseen. Incluso pues normalmente utilizamos en todo el teclado y pueden manipular diferentes configuraciones. Ahora, por la parte de las teclas, pues ustedes pueden agregar diferentes tipos de combinación de teclas que tienen un sinfín para poderlas crear con macros y demás. Y también tenemos lo que es la parte de las preferencias para lo que son teclas, iluminaciones de botones de switches automáticos y demás. Ahora, después de todas estas configuraciones, también tienen la opción con el botón que estábamos hablando anteriormente. ¿Se acuerda el botón que está al lado del cable? Pues simplemente con esta iluminación, al colocar el botón de bloqueo, automáticamente queda en rojo el teclado para que ustedes sepan que el teclado viene con los macros bloqueados y puedan trabajar como un teclado normal. Esto, por ejemplo, se utilizaría para utilizar como un teclado normal, y cuando quieras simplemente jugar, entonces simplemente le haces un pequeño clic al switch y ya queda automáticamente con las configuraciones de tus macros, perfiles y demás. Entonces me parece que es algo bastante bueno si tú, por ejemplo, estás trabajando, estás estudiando y de repente quieres descansar un rato para jugar, simplemente cambias un pequeño clic y ya tienes todo sin necesidad de entrar al software y demás. Entonces muy bien por ese lado. Aquí simplemente en el software ustedes se dan cuenta que al activar o desactivar aparece o desaparece. Mira, vamos a colocar y desaparece el teclado y luego vuelve y aparece. Entonces queda como teclado convencional o teclado de juegos. Entonces la verdad está muy bien. Esta pequeña clic también tiene una pequeña pestaña que en mi concepto personal no me parece como muy fácil, y menos si tú no tienes uñas para girarla. Puedes la girar y poderla colocar para bloquear en automático. Mira, la colocamos y se bloquea aquí en automático y ya aparece con una iluminación también abajo, o simplemente la bajas para que la puedas desbloquear, cosa que pues se les agradece, pero la verdad para que se desbloquee en la parte de atrás está como muy difícil. Yo creo que esa pequeña pestaña sobra, pero a algunos les gustará y les encantará. Entonces pues bien por ese lado para las personas que realmente la puedan utilizar. Y bien, así son todos los conceptos de las teclas. Ahora vamos a escuchar lo que es el tipo de tecla mecánica OPX a diferencia de la Cherry, para que ustedes vean la sensación mecánica como se escucha, y luego lógicamente pasaremos a nuestras conclusiones. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir del K70 de Corsair? Y es que la verdad es un teclado TKL bastante bueno, premium y de muy buena calidad. Tiene acabados y materiales de primera, una placa de aluminio totalmente reforzada, unas teclas PBT que es un muy buen material como ya sabemos, y unos switches OPX que realmente llaman mucha atención por sus 150 millones de clics. Además también tenemos esta pequeña pestaña o este pequeño plus para bloqueo de macros en automático y que sea el cable extraíble. Son cualidades muy buenas con unos materiales increíbles. El único detalle de este teclado sería su precio, y es que estamos hablando de un teclado de $100 en el mercado actualmente en los Estados Unidos. Según Mercado Libre y Amazon, sus países obviamente varían los precios y normalmente suben más, así que le vamos a dejar los links en la parte de aquí abajo. Pero por eso la única parte que no me convence, ya que con esos mismos $100 podríamos ir a otras marcas a conseguir teclados con más cualidades o mejoras y con la misma calidad premium de este. Pero si tú eres muy amante a Corsair y a la marca, pues no hay ningún problema, $100 está justo para este TKL. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no están suscritos, no esperen más, suscríbanse en el botoncito rojo aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.